Diputado, muy buenos días. Andrés López le saluda muy cordialmente. Diputado, muy buenos días. Muy buenos días, ¿me escucha? Sí, ahora la escucho bien, sí. Ahora ya. Tenía un Perfecto. Problemita ahí en el retorno interno, sí. Ahora lo escucho súper bien. Muy contento de estar en la mañana porvenireña. Ya. La gran mañana. La gran mañana porvenireña, sí. Oiga, acá tenemos, ni le cuento el frío, mucha escarcha. Me imagino, yo estaba en Porvenir. ¿Ha estado en Porvenir? Yo estaba en Porvenir, sí. Ya. ¿Hace cuántos años estuvo en Porvenir? Hace unos 6 años. 6 años. Sí, me quedé en el Hotel España, si no me equivoco era el nombre. Ah, sí, pues ahí en la calle Croacia. Efectivamente. En la calle Croacia. ¿Y vino por temas laborales o por paseo? Por temas laborales. Ah, ya, mira. Más específicamente, me voy a sincerar, fui a hacer campaña política. Pero muy bien. Bueno, pero no por mí, sino por un candidato que había en esa época, que ahora es diputado. Ah, don Gabriel Boric, seguro. No voy a decir el nombre. Pero bueno. Pero el apellido es ese. Claro, sí, está bien. Bueno, está bien, pues sí, esas son las reglas del juego y... Me recorrí todo por venir repartiendo volantes. Así que me conocí toda la ciudad. Claro, muy bien, muy bien. La verdad que no teníamos esa información, así que nos parece muy bien que... ¿Sabe por qué, diputado, se luego me parece muy bien? Porque usted no va a creer que nosotros hemos entrevistado por lo menos 85, 90 diputados con todo esto de la pandemia. Lo sé, ya. Porque mis amigos magallánicos ayer, cuando me vieron en el afiche de ustedes, me mandaron los afiches anteriores y me mostraron que aquí pasaban, de las más altas autoridades pasaban por este programa. Claro, tratamos de hacer algo, mire, hicimos como una patriada, sí, la verdad que nos resultó. Hoy día tenemos grandes invitados todos los días y la verdad que agradecemos porque hoy día la contingencia nacional da como para esto y bueno... Y hoy día también entretenemos a la gente que hoy día se queda en sus casas para mantenerla también en su hogar. Así que eso más que nada. Y la idea es esa de poder informar y bueno, que la gente esté informada de primera fuente a través de nuestros parlamentarios. Pero ¿sabe por qué yo le decía eso, diputado? Porque casi ningún diputado de la República y algún senador conocen Tierra del Fuego. Y eso nos parece la verdad que increíble. Bueno, es increíble, incluso nos han confundido cuando de repente entrevistamos, nos han dicho hasta última esperanza en algunos casos, así que, así que... Si no me equivoco, el avión en el que me fui era de una compañía que se llama DAP. Aerovías DAP, sí, así es, Aerovías DAP, sí, pues. No, ya usted me dio... Le tengo que confesar, perdón, pero que me pegué un susto, pero... sí, ¿le tocó viento, no? Me tocó viento muy fuerte, muy fuerte. E incluso venía tan asustado que la persona con la que iba me sacó una foto para burlarse después. Ya, para reírse. Sí. Claro, sí, no, la verdad que, bueno, a nosotros nos toca de repente viajar vía aérea con 90 kilómetros, 100 kilómetros. Sí, es terrible, la cosa no es tan... es difícil vivir acá, diputado. Es difícil vivir acá. Pero bueno, vamos al tema que nos convoca, ya nos digo por lo menos, me alegro mucho que conozca, porque eso la verdad que es súper importante, sobre todo para nosotros. Diputado, bueno, usted de la región metropolitana, podríamos decir, hoy día la situación en el país muy complicada, sobre todo en la región metropolitana con esto del COVID-19. Sí, la situación está muy complicada, como ya casi todo el mundo lo ha dicho, de distintos sectores. Vivimos por un lado el tema salud, ¿cierto? El colapso de los hospitales. Yo creo que esta semana ya estamos empezando a vivir situaciones muy complejas que tienen que ver con personas que tienen otro problema, que no es el COVID, ¿ya? Y que no pueden acceder a la salud porque está colapsada. Personas, por ejemplo, esta semana me tocó un caso de una persona que estaba con un tema de salud mental urgente, pero además estaba con COVID. Entonces necesitaba internarse, pero no tenía dónde internarse porque no había psiquiatría sanitaria, no existía. Claro. Y al mismo tiempo lo que está pasando al menos en las poblaciones de la periferia de Santiago, que realmente la crisis económica está teniendo un impacto brutal. Y aquí, como ustedes saben, cuando el Estado no ayuda, el que ayuda finalmente es el narcotraficante, que termina aumentando su nefasto poder. Claro. Ahora, diputado, en ese sentido, hoy día hay mucho reclamo. En la región metropolitana la situación es muy difícil, la gente va a salir a la calle igual si hoy día no tiene que comer y esa es una preocupación que la tenemos todos. Así es. ¿Cómo, por ejemplo, se maneja esa situación, diputado? ¿Cómo? Mire, yo ahí tengo una visión bastante crítica de lo que ha hecho el gobierno. Yo creo que el gobierno
actuó con tres premisas, si me lo permite, en esta materia. La primera es que este gobierno tiene una carga ideológica muy grande. Muchas veces se piensa que las personas del otro lado son las que tienen la carga ideológica, pero la verdad es que en este tema, digo que para ellos aumentar las condiciones de las empresas para que haya más desarrollo en el sentido de empresa es la única idea con que gobiernan, pero la única idea con que gobiernan. Entonces lo que terminó pasando fue que en un momento en que la gente no podía salir a trabajar, por lo tanto no podían generar crecimiento a la empresa, se quedaron sin idea. En segundo lugar, yo creo que trataron de que la economía recibiera el menor impacto posible, porque le tienen susto a las aseguradoras extranjeras, que es las que le ponen la calificación a Chile para las inversiones, entonces no quisieron parar. Y en tercer lugar, fueron indolentes, como que no se creyeron mucho el cuento que la gente estaba pasando hambre. No sé si se acuerdan la frase de una parlamentaria de la UDI que dijo: no, es que no podemos entregar tantos bonos porque la gente se puede terminar acostumbrando a vivir del Estado. Yo creo que en Chile nadie se acostumbra a vivir del Estado, eso es absurdo, ¿ya? En Chile todo se paga, si para vivir se paga y todos los días uno le suben el precio de las cosas. Entonces lo que terminó pasando fue que cuando nosotros decíamos, oiga, tiene que dar un ingreso familiar de emergencia, y decían, no, que son populistas, después, 2 meses después decía, ya, vamos a dar un ingreso familiar de emergencia, pero de 65 lucas. Y me decía, oiga, pero 65 lucas, el problema no es que, no solo es que es poco y que está abajo de la línea de extrema pobreza, sino que el verdadero problema es que el que estaba evaluando no salir, gracias al bono, va a decir, voy a tener que salir igual, po. Voy a tener que salir igual con 65 lucas. ¿Quién se queda en la casa con 65 lucas si tiene hijos? Nadie, po. Y nadie le puede decir a su hijo un día que no hay almuerzo. Nadie puede ser tan apasionado de las medidas sanitarias de atreverse a decirle a su hijo, sabe que hoy día no va a almorzar. Entonces, 3 meses después de las 65 lucas, saben que sí, era muy poco. Ahora son 100.000 pesos por persona, o sea, 100.000 pesos por persona de cada familia. O sea, si una familia tiene 4 integrantes, son 400.000 pesos, más la plata que esté entrando a la familia. Entonces, yo ahí tengo una visión muy crítica porque el gobierno siempre creyó que podía hacer esto sin cuarentenas efectivas, las cuarentenas dinámicas que le decía el señor Mañalich, que no han funcionado, o sea, que no se han aplicado en ninguna parte del mundo. Y ahora que se dan cuenta que tenemos la embarrada porque el país nunca dejó de funcionar, le están echando la culpa a la gente como si el problema fuera solamente irresponsabilidad. Déjame decirle una última cosa antes de terminar. Si uno ve que están llenos los paraderos de micro a las 7 de la mañana con 10 grados de temperatura, yo sé que para ustedes por venir 10 grados es casi que mucho, claro. pero aquí 10 grados sí. Es muy poco. Esa gente obviamente no es gente irresponsable, esa gente que está yendo a la pega. Si un día de lluvia con 10 grados, nadie está a las 7 de la mañana por hobby en el paradero. Uno está porque tiene que ir a trabajar. Entonces hacen cosas así absurdas. Lo voy a poner un último ejemplo. Los servicios esenciales. Los servicios esenciales, hay 3 millones de personas trabajando en servicios esenciales. Yo esta no me la compro, obviamente que están falseando los datos. Pero es que no definieron lo que eran servicios esenciales. Resulta que en España, el día que empezó la cuarentena, hicieron un decreto estableciendo qué era un servicio esencial. Claro, son diferentes. Ahora, ¿el cambio de ministro le da una nueva impronta o es más de lo mismo, diputado? Yo creo que una mezcla, porque el nuevo ministro había sido muy obsecuente con las propuestas del gobierno, ¿ya? Eso es como punto 1. Como punto 2, hay que entender que aunque sea un ministro completamente contrario al anterior, el principal problema, no sé si el principal, pero la mitad del problema acá es la forma económica en que se enfrentan al problema, ¿ya? Ahora, donde sí ha habido un cambio es que el ministro Mañalich tenía una gestión política desastrosa, y esto es muy importante. La gestión política es algo que existe, que es relevante, que es el corazón y el fundamento de las democracias, y que hace que las ciudades funcionen, que las personas hablen, que se pongan de acuerdo, ¿cierto? Y el señor Mañalich tenía una visión que se trataba de básicamente de no hablar con nadie, de no darle municiones a la oposición, ¿cierto? De que solo entendía el tema, de no hablar con los expertos, se peleaba, no entregaba las cifras, y eso obviamente hizo que tratara él de resolver todo solo, cuando en realidad lo que tenía que hacer era aprovechar que Chile lleva 200 años de república y que eso le da una institucionalidad que uno tiene que aprovecharla. Ahora el tema de la cifra es el gran tema, porque por ejemplo yo le comento que ayer en Magallanes estábamos saltando en una pata porque decía 0 casos y después en horas de la tarde nos enteramos que eran 14, entonces
Hay un tema con la cifra, que la cifra llega tarde, yo no sé por qué, pero cuando se hace el informe, ese informe prácticamente pueden pasar, no sé, 24, 48 horas, más todavía incluso, y de ahí se van agregando nuevos casos. Entonces la gente, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, hoy tenemos 35 casos hoy día, y resulta que esos casos no son del día, son de uno o dos. Entonces, esa situación tampoco existe una claridad sobre ese informe, y es lo que nosotros hemos venido hemos venido pidiendo, no solamente en la región de Magallanes, yo creo que en el resto del país, hemos venido pidiendo ese informe por comuna que un día anuncia el presidente Piñera. Nunca se hizo, y ya ese anuncio fue hace más de 4 semanas. Nunca se ha hecho, por lo menos acá en la región de Magallanes. ¿Y cuántos casos hay en Porvenir? Perdón, en Porvenir en este momento no tenemos ninguno, pero llegamos a tener 9, todos hoy día recuperados. Ya, todo hoy día recuperado, pero lamentablemente... Sí, no, la relación de este, yo creo que el gran desafío que tiene este ministro es lograr la transparencia total de las cifras. Porque el país nunca les va a seguir su estrategia si el país no entiende la estrategia, y peor aún si es que el país siente que están engañando con la estrategia. Yo esto lo decía alguna vez en un programa de televisión. Yo en Mañalich decía, oiga, si yo a veces no soy lo más simpático, yo no sé qué, porque el problema que teníamos con Mañalich era que no fuera simpático. Eso no tiene nada que ver, eso nunca fue el problema. Entonces él decía, un doctor, si está operando, no importa que sea simpático o pesado, lo importante es que opere bien. Claro. Yo lo que le respondía era, oiga, ¿sabes qué? Primero que nada, no sé quién le inventó que teníamos un problema con que era simpático, pero además, si un doctor está operando y se pelea con el arsenalero, ese que dice bisturí, ¿cierto? Se pelea con la enfermera y se pelea con el paciente, y además el paciente, el arsenalero y el enfermero se forman la convicción de que le está engañando y de que le está ocultando información, obviamente que esa operación no va a salir bien. Entonces, las cosas que se hacen en equipo, obviamente que requieren una coordinación y una transparencia total para poder producir confianza. Y cuando hay confianza, los equipos pueden funcionar. Si ni siquiera un equipo de fútbol puede funcionar si es que el delantero no confía en que el arquero va a estar atajando, ¿verdad? Claro. Y la política se trata de eso, y eso es muy importante. A veces los chilenos como que nos compramos estas películas de que el ministro de Salud es como un gran doctor que tiene que operarnos. No, el ministro de Salud es un político, es una persona que tiene que administrar un ministerio, tiene que administrar un servicio público, y eso es una situación política que requiere principalmente coordinación. Y yo creo que la principal tarea que tiene hoy día el ministro nuevo es justamente encontrar la coordinación, encontrar la unidad, encontrar un nosotros, ¿verdad? En donde todos confiemos y en donde las cifras tengan sentido y todos entendamos cómo se llega a esas cifras. Porque si vuelve a haber un error en las cifras, si vuelve a haber algo que uno diga, esto es sospechoso, de nuevo vamos a volver a no confiar. Y cuando no confiamos, se crispan los ánimos y no hay ninguna posibilidad de salir de esto unidos. Claro, eso es muy importante. Oiga, cambiando un poco de tema, no tanto porque igual tiene relación a la salud, ¿va el veto del postnatal de emergencia al Congreso por parte del presidente? Sí, todavía no ha llegado, pero lo que entendemos es que les va a permitir a las personas que han sido padres o madres en el último tiempo adherirse a la ley de protección del empleo, que es una ley en donde básicamente estas personas se pagan el sueldo ellas mismas. Recordemos que el fondo de cesantía, y esto es importante que la gente lo sepa, tiene dos formas de llenarse ese saco de plata. Por un lado, las cotizaciones que usted hace en su fondo individual, que las hace usted o su empleador si quiere, pero que son plata para usted, para el día en que usted esté cesante. Claro. Y por otro lado, el Estado que inyecta plata al fondo solidario, los trabajadores también, ¿ya? Es el fondo que, digamos, no es su cuenta individual, sino que es una cuenta que tienen todos los trabajadores y que se reparte entre todos los trabajadores. Yo, mire, quizá para un momento de crisis como esta haya que echar mano ahí, pero el punto es que el decir que sea por ahí y no por allá, lo que está diciendo es, no le vamos a cobrar esto a su empleador, sino que le vamos a cobrar esto al empleado. Y la situación dramática de aquello es que lo que nos está dando a entender el gobierno es que, a mi juicio, hace algún rato que este gobierno ya dejó de trabajar para conducir políticamente a la sociedad chilena. Y lo que está haciendo ahora, a mi juicio, es solamente gestionar políticamente los intereses del gran empresariado. Claro, porque eso significa que la gente, para hacerlo más sencillo todavía, para que la gente no entienda, o sea, hoy día no va a existir una licencia médica. Eso es lo que no va a existir. Entonces, no va a haber un pago por licencia médica, sino que lo que va a haber, le van a sacar los fondos que usted tiene del AFC, y eso va a hacer que usted pueda, por lo menos, claro, tener la posibilidad de no ir a trabajar, pero va a tener que pagarse usted mismo.
y se va a ocupar Claro. la plata cuando algún día quede cesante. Esa es la Sí, realidad. ahí hay un pero, ¿Ya? que es que el Estado le va a inyectar 2.300 millones de dólares al fondo, pero como un préstamo al fondo. Ya. Entonces, en la medida en que en los próximos años, cuando no estemos en crisis, el fondo tenga un excedente, el fondo le empieza a devolver el préstamo al Estado. Entonces la plata debería estar, pero el punto central es que, claro, digamos, te estás prestando plata a ti mismo. Lo relevante es que el empleador no va a pagar el postnatal de emergencia, sino que lo va a pagar el empleado con sus fondos de cesantía. Eso sí es lo real, lo sustantivo. Pero además lo interesante es la celeridad, la eficiencia con que el gobierno gestiona los intereses de los empresarios y la lentitud e inoperancia con que gestiona los intereses de la gente común y corriente. Se demora 3 meses en darse cuenta que se requiere un ingreso de emergencia, y hace meses de discusión, conversa con la oposición, etcétera, pero para salvarle a los patrones que no paguen el postnatal, lo sacan en 5 minutos, de taquito y rabona. Claro, de Tatito y Rabona en jerga futbolística. Oiga, diputado, bueno, también existe una tensión bastante fuerte, sobre todo en los últimos días, por el anuncio del presidente de la República, que hace un anuncio, bueno, yo no sé si importante para algunos, importante para otros, no, pero esto de los proyectos inconstitucionales, que quiere formar una comisión, prácticamente, no sé, echándose al bolsillo al Congreso. Sí, mire, es una situación bastante triste, está bien relacionado con lo que veníamos hablando antes. Este gobierno tenía una particularidad, aparte de su interés de clase, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Que es muy obvio de qué lado está. Por poner un ejemplo, cuando el Congreso aprobó, lamentablemente, esta ley que dice que te pueden mandar 5 años a la cárcel por salir a trabajar, el Congreso, para explicarlo a la gente, el Congreso aprueba una ley y luego de que el Congreso aprueba una ley, el presidente de la República tiene que hacer algo que se llama promulgación, que es como que la firma después de que ya la aprobó el Congreso y de ahí hay que publicarla y se convierte en ley. Bueno, cuando salió la ley que establece las penas de cárcel para los que incumplen la cuarentena, el gobierno la firmó inmediatamente después de que se aprobó. O sea, se aprobó y el presidente la firmó en el acto. En cambio, la ley que decía que no se pueden repartir utilidades las empresas que se hayan adherido al tema del Fondo de Cesantía que estábamos conversando antes, se demoró 3 semanas en aprobarla. ¿Por qué? O sea, el Congreso la aprobó, listo, ya, está lista. Usted la firma y es ley. Y se demoró 3 semanas en firmarla. ¿Por qué se demoró 3 semanas en firmarla? Porque tenía muchos papeles arriba del escritorio, porque se le perdió, no, si se hace por computador. Se demoró 3 semanas porque le quiso dar tiempo a las grandes empresas como Cencosud para que retiraran sus utilidades, al mismo tiempo que en vez de pagar los sueldos, los mismos trabajadores se autopagaban su sueldo con la plata del seguro de cesantía. Entonces, este gobierno tiene el primer problema en los intereses de clase, que le decía ahora, pero el segundo problema, que es que el presidente de la República es gerente general. Entonces, él no entiende la gestión política, ¿ya? Él no entiende que la política se trata de conversar con los que son diferentes, llegar a acuerdos, negociar, transar, para aquí, para allá, escuchar al otro, ¿cierto? Entonces, cada vez que conversan con la oposición dicen, vamos a hacer un gran acuerdo nacional. Gran acuerdo nacional para ellos significa sentarse y conversar. Cuando sentarse y conversar debería ser lo lógico que tiene que hacer cualquier gobierno, en cualquier situación, en cualquier instancia, siempre, desde 1811 que se fundó el Congreso. Entonces, ahora el presidente está tan en el fondo de la gestión política que es incapaz de parlamentar con el Parlamento. ¿Y por qué se mezclan las dos cosas? Lo del interés de clase y la incapacidad política. Porque lo que le está pasando ahora es que el Parlamento, efectivamente, como tiene a la gente encima y está presionado, está proponiendo cosas que ayudan a la gente. Que no se corten los servicios básicos, que haya un postnatal de emergencia, que se pueda retirar plata de la AFP, ¿cierto? Cuestiones que son básicas, que son las que la gente está pidiendo, y como el gobierno tiene otros intereses, le chocan. Y como es incapaz de negociar, de llegar a acuerdos, de parlamentar con el Parlamento, les trata de dar un golpe, ¿cierto? Nos trata de dar un golpe diciendo, ¿saben qué? Me aburrieron, les voy a cambiar las reglas porque me tienen cansado. Cuando en realidad él, imagínense, además, sus partidarios tienen la mitad o más del Parlamento, él podría estar gestionando eso, pero es incapaz de gestionar el Parlamento porque él se ha formado dando instrucciones. Y a los parlamentarios no se les da instrucciones, pues, se representan a la gente. Claro, sí, eso es verdad. Entonces, no hay muñeca entonces, está faltando la muñeca. No, 100%, no hay muñeca,
pero además hay un choque de intereses, que eso es lo que la gente también tiene que entenderlo. O sea, a veces dicen, no, es que el país está polarizado. Claro, lo que pasa es que efectivamente, a diferencia de otras épocas, estamos muy en desacuerdo con respecto al futuro del país, para dónde debería ir. O sea, yo, por ejemplo, soy partidario de la eliminación de las AFP, ¿ya? Sí. Y hay otros parlamentarios que son partidarios de que las AFP son lo mejor que le ha pasado al país. Sí, obviamente que... No, pero de verdad... Pues, si pero eso no es verdad. O sea, a ver, la persona que dice eso, yo igual estoy... concuerdo plenamente con usted. O sea, yo tengo casos, y mire, le voy a dar uno específico de un familiar, para que usted sepa, que trabajó 30 años en el servicio de salud, 30 diputados, 30, y hoy día recibe una pensión de 130.000 pesos. ¿Se imagina usted 130.000 pesos en Porvenir? No. Entonces la persona que dice eso, que la AFP es lo mejor, es la estupidez, perdóneme porque igual de repente me saca de quicio este tema, pero es la estupidez más grande. Pero es la estupidez más grande, diputado. Le toda la razón y me parece, o sea, y le quiero confesar que yo creo que yo no podría vivir con 130.000 pesos en Porvenir, probablemente terminaría trabajando hasta los 80, 90 años. Ahora, yo le hago la contrapregunta. ¿Usted ha visto el programa del presidente Piñera que haga una crítica al sistema AFP? No, nunca. No, pues. Nunca. Él ganó las elecciones defendiendo la AFP, claro, defendiéndola con eufemismo y todo, pero él tiene acciones en la AFP. Él cree en el sistema y además encima ganó las elecciones. Este es el problema más profundo y más complejo de Chile. La derecha obviamente que le gusta el sistema y cree que es bueno. Sí. Cree que es un Mercedes-Benz perfectible. ¿Ya? El tema que quiero dar cuenta es que antes no había debate sobre el sistema de pensiones y ahora hay debate sobre el sistema de pensiones. Entonces, ¿por qué el presidente choca con el Congreso? Porque estamos en el caso de un presidente que antes, digamos, la gente como que se metía menos en política. Sí. Entonces, ahora que la gente se mete en política, le exige a sus parlamentarios cuestiones que ayudan a la gente, como no cortar los servicios básicos, ¿cierto? Como que haya un ingreso familiar de emergencia real, como que haya un postnatal de emergencia, ¿cierto? Que poder retirar plata a la AFP, etcétera. Y el presidente no puede hacer nada de eso porque la gente que lo sostiene en el poder, los grandes empresarios, los que lo tienen, los que lo pusieron ahí, están ahí para lo contrario. Claro. Para justo lo contrario. Claro, no, lo tiene súper complicado porque hoy día, o sea, aparte que hoy día la gente, diputado, se informa más. Existen las redes sociales, existe el Twitter, existe el Facebook, existe el WhatsApp, existen tantas cosas. Las radios comunitarias. Las radios comunitarias, la radio como nosotros, que mire, ¿quién iba a pensar que nosotros íbamos a llegar a cuánto iba a entrevistar tantas personas? Y la gente se informa y lo agradece, ojo, se informa y lo agradece, porque de diferentes posiciones entonces va sacando un mapeo de lo que realmente tiene que después decidir, pues, y eso es lo que busca uno. Claro, exactamente. Eso es lo que busca uno. Ahora, el tema es que la gente, después de... Porque en esta última parte de la conversación, como que la pandemia con el estallido empiezan a hacer una misma conversación. Sí. ¿Ya? El tema es que la gente pase de protestar a tomar toda esa energía y tomarla y convertirla en transformaciones reales. Transformaciones que se pueden hacer. Y hay que perder la esperanza. Si hay cosas que en Chile son tan injustas que no es tan difícil hacerle algunos ajustes que lo lleven a la justicia. No, claro. Me queda un minuto. Mire lo que estoy haciendo. Me queda un minuto de tiempo, pero le voy a preguntar. Mire, nosotros estamos muy contentos los fueguinos. Ustedes saben porque el pueblo Selknam, usted lo conoce muy bien, claro, como pueblo vivo, reconocimiento histórico, continúa con su trámite legislativo en el Senado. Ayer se aprobó en la Cámara de Diputados por 148 votos a favor. Lo que nos tiene, se lo digo, diputado, de frentón, muy contento. Mira, qué bueno. Sí, no, un saludo. El pueblo Selknam, además, durante muchos años se decía oficialmente que estaba extinguido. Sí, pues. Cosa que me parece muy grave, que habla de un desconocimiento de la situación muy dramático. Mire, ayer fue un día muy bonito en el Congreso porque votamos este tema. Los discursos, además, de reivindicación de ese pueblo fueron muy interesantes. Ahora les queda a los magallánicos y magallánicas en general cambiar los nombres de las calles, po. Sí, pues. Porque todavía tienen los genocidas en las calles. Pues sí. Está bien informado, diputado, ¿ah? Sí, está bien informado. No, lo que pasa es que yo, además de que estuve en Porvenir, yo viví un año en Punta Arenas. Ah, también. Sí, así que estuve un año mirando Porvenir, aunque no estaba ahí.
Claro, no, sí, no, porque lo que pasa es que siempre hay hay varios parlamentarios, y con esto voy porque el tiempo se me fue muy en una Sí. conversación bastante agradable, pero hay varios parlamentarios que han vivido en Punta Arenas. Por ejemplo, hay un diputado también que es de la región de Valparaíso, que también lo entrevistamos, que me parece que es ¿Cuál? es del Frente Amplio, pero la verdad que no me acuerdo, no sé si Ah, Ibáñez, Diego Ibáñez. Diego Ibáñez, claro. Diego Ibáñez, mi compañero de Convergencia Social, Sí, pues, sí, pues. nació en Punta Arenas, Sí, pues. porque su papá era marino, si no me Sí, equivoco. pues sí. ¿Cómo nos cambia la vida? Porque uno podría pensar que si es de la Fuerza Armada. Sí, No. yo no sé, Y- no sé cómo serán esas conversaciones no, familiares. debe ser muy entretenida. Sí. Oiga, diputado, queremos agradecerle el contacto. La Ya, verdad pues. que fue muy ameno, bueno, y contento de que, primero, de que conozca Tierra del Fuego. Segundo, es de que haya votado también a favor por el tema de reconocer al pueblo Selnam, que yo creo que no estaba reconocido y que creo que para nosotros es muy importante. Así que le agradezco el contacto, un abrazo a la distancia, Oye, mucha fuerza. un último Dígame, comentario. dígame. Qué bueno que ustedes, los fueguinos y fueguinas y los magallánicos en general, hayan tomado la determinación de asumir que parte del establecimiento de su propio pueblo estuvo sostenido sobre un genocidio. Sí, pues. El único problema es que hay que ser muy valiente para admitir eso. El único problema es que todos los chilenos tenemos que admitir eso, porque, digamos, la mitad de Chile está poblada en territorio mapuche a través de un genocidio, y vamos a tener también que armarnos de valentía y tomar la decisión de confesarlo, asumirlo y asumir las consecuencias de ello. Sí, seguramente. Sí. Bueno, gracias, diputado. Un abrazo a la distancia y mucha fuerza.